lo que están leyendo. A veces se ponen a pensar o tratan de estar leyendo un capítulo continuamente o un libro continuamente, y creo que ese no es el objetivo, ese no es el plan. Realmente Dios nos hace ver en su palabra que no necesitamos entender la palabra de Dios. Es más, tal vez tú estás leyendo demasiado rápido, y por tratar de leer demasiado rápido, entonces tampoco no estás entendiendo lo que Dios te está diciendo. O muchas veces nos acercamos a la palabra, ¿para qué? Pues simplemente para ya cumplí con Dios, ya estuve contigo, Dios, ya abrí la Biblia, ya estuve así que leyendo. Pero la pregunta, ¿y qué sucedió? ¿Realmente entendiste lo que estabas leyendo? ¿Realmente estabas apropiando o estás apropiando lo que tú estás leyendo? A veces la gente puede estar leyendo algo y está pensando a quién decírselo. O a veces, el momento de tú estar leyendo, en vez de estar pensando que es para ti, te estás pensando que es para la otra persona. No es así. Realmente Dios nos dejó su palabra y hay que entender que Dios habla personalmente. Es decir, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Dios no usa otra manera para podernos hablar. Y hoy voy a hablarte de una de las cartas que está en Éxodo, de una vida, pues que para mí creo que es una de las vidas maravillosas, una vida que realmente impactó por todo lo que Dios hizo en él. Y esta vida es la vida de Moisés. Es decir, Moisés es un hombre que realmente, si vemos su historia, te voy a dar un poquito de su pasado para poder entender lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerda que Moisés realmente fue creado por la hija de Faraón y vivió, ahora sí que en Egipto, vivió criado durante 40 años. Moisés estuvo, podríamos decir, en las mejores universidades. Moisés de alguna manera se sentía preparado. Él sabía perfectamente que él era judío, ahora sí que sabía que su pueblo estaba en esclavitud, y a veces pensamos o creemos que nosotros podemos ayudarle a Dios para poder cumplir sus propósitos. ¿Y qué sucedió? Moisés cometió un grave error. ¿Qué hizo? Mató a un egipcio, es decir, mató a un soldado egipcio al ver que estaba maltratando a uno de los, ahora sí que siervos de Israel que trabajaban para Faraón. Entonces él pues simplemente agarró y con sus manos lo que hizo fue matar a este egipcio. Luego, ¿qué hizo? Lo ocultó, pensando que nadie lo había visto. En ese momento sucede que otra vez ve un egipcio que está maltratando a uno de sus hermanos, y en ese momento él se interpone. Y claro que, como los egipcios no sabían que había matado a un soldado, pero sí los judíos, porque lo vieron sus compañeros, en ese momento dice, ¿qué, ahora nos vas a matar a nosotros como lo hiciste con el egipcio? Entonces, en ese momento, ¿qué hizo Moisés? Moisés sale corriendo de Egipto. Es decir, Faraón lo empieza a perseguir para matarlo, pero simplemente Dios lo guarda y se va a Egipto y llega con una familia que era un sacerdote, se dice que era el sacerdote de Madián, tenía 7 hijas, y en ese momento llega con Yetro. Y Moisés, ¿qué hace? Empieza a servir, así que empieza a ser un pastor de ovejas. Después de haber estado en Egipto y haber hecho lo que hizo en Egipto, ahora se encuentra como un pastor de ovejas. Y voy a empezar a leer, ahora sí que en este primer versículo, para poder entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. En Éxodo 3:1, este pasaje empieza diciendo, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, el monte Sinaí, y luego vemos que realmente Dios le habla a Moisés a través de una zarza. Es decir, en ese momento Dios se presenta a la vida de Moisés. Muchas veces Dios tiene que llamar nuestra atención. Así que la pregunta es la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo lees la palabra de Dios? Realmente, ¿cómo te acercas? Es decir, la abres, ok, llegas en la mañana, pero la pregunta es,
¿Te pones a orar antes de leer? ¿Le pides a Dios que realmente hable a tu corazón? ¿Le pides a Dios que realmente te muestre cuál es el plan o qué es lo que Él quiere que tú hagas? Porque recuerda que para Dios, cada uno de nosotros, hay un proyecto para cada uno de nosotros. Y ese proyecto es diferente. Pero la pregunta, ¿sí te acercas a consultar a Dios? A veces nada más, ahora sí que agarramos la Biblia, podemos leer un pasaje, nos vamos a trabajar y se acabó. Pero, ¿y qué apropiaste lo que tú leíste? Entonces, el punto de este estudio es, ¿cómo leer la Biblia? ¿Cómo vamos a leer la Biblia? ¿Cómo Dios quiere que leamos la Biblia? Y hay veces que pasamos por un pasaje, ¿sí? Y Dios te está hablando, pero ¿qué sucede? Cuando tú estás leyendo o estás pensando en otra cosa, o hay algo que ya te distrayó, entonces el momento de distraerte, tú ya perdiste de vista lo que realmente Dios te estaba diciendo. ¿Cuántas veces te pones a leer la Biblia y estás pensando en no sé qué otra cosa? O estás pensando en lo que vas a hacer. Creo que Dios no quiere que te pongas a pensar en lo que tú tienes que hacer, sino que te pongas a pensar en lo que Él quiere decirte, en lo que Él quiere que tú hagas. Así que, ¿qué pasó o qué pasa contigo cuando tú te acercas a leer la palabra de Dios? ¿Qué te dijo Dios? Yo recuerdo que cuando me acercaba a mi pastor, siempre que tenía la oportunidad de platicar con él, siempre me decía, a ver, ¿qué te dijo Dios esta mañana? Entonces, pues tenía que responderle correctamente, que si realmente Dios me dijo algo, tenía que decírselo, pero si no fue así, pues no podía yo mentir, ni tampoco hablar por hablar. Entonces, muchas veces Dios nos hace esa pregunta, ¿qué te dijo Dios esta mañana? ¿Por qué te acercas a leer la palabra de Dios? ¿Cuál es el objetivo? Así que la mayoría de la gente no lee la Biblia con eso en mente. A veces se acerca nada más para poder, de alguna manera, como que quedar bien con Dios, o para poder cumplir con Dios. Y claro que, recuerda que muchas veces estamos buscando algo, a veces nos acercamos a la palabra para buscar una respuesta, y a veces queremos una respuesta inmediata. A veces estamos pasando por una situación difícil, o estamos pasando por algo que tenemos que hacer, no sabemos qué hacer, y entonces te acercas a la Biblia y lo que haces es, quiero que me respondas en este momento. Y si no te responde Dios en ese momento, entonces ¿qué haces? Cierras la palabra de Dios y sigues adelante. Y claro que no lo vas a volver a concursar, ahora sí que voy a hablar con Él, voy a consultarlo, voy a ver qué me dice Él. Mira, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, yo le digo que a la gente que muchas veces tenemos que caminar con el reloj de Dios, no con nuestro reloj. Y si tú ves tu reloj tiene dos manecillas, una grande y otra pequeña. ¿Sabes qué significa la grande? Paciencia. Dios muchas veces tiene que trabajar en nuestra paciencia. ¿Por qué razón? Porque somos impacientes. Porque a veces queremos la respuesta inmediata. Y la manecilla pequeña significa fe. ¿Qué tanta fe tienes que al momento de haberle pedido a Dios algo, qué tanta fe tienes de que Dios vaya a responder a lo que tú le estás pidiendo? Así que hoy, en este pasaje que vamos a estudiar, vamos a darnos cuenta de cómo Dios tuvo que trabajar en la vida de Moisés durante 40 años. ¿Para qué? Para poder cumplir su objetivo, para poder cumplir su plan. Moisés pensaba que ya su vida iba a ser así y que así iba a terminar, ¿sí? Y que no iba a suceder más. No, muchas veces Dios tiene que trabajar en tu vida. ¿Por qué? Porque mira, te voy a decir una cosa. Si Dios está invirtiendo en tu vida, para Dios eres muy valioso. Y eso que Dios está haciendo en tu vida y esa inversión que está haciendo, Dios no la va a tirar a la basura. Tal vez tú llegue un momento en que digas ya no más, pero Dios te va a decir, tú podrás decir lo que tú quieras, pero Dios va a seguir trabajando hasta hacerte ver que hay un plan. Tú imagínate a Moisés después de 40 años que llegara y que se le presentara Dios a su vida. Es decir, 40 años después. Nunca se imaginaba eso. Así que voy a usar varias palabras en este estudio.
Y estas palabras son para ti. Ojalá que las apuntes, ojalá que las memorices, ojalá que realmente te des cuenta de lo que Dios te quiere decir esta mañana. Y la primera palabra es personal. La Biblia no se lee como conocimiento. La Biblia es personal. Es decir, ¿quieres preguntarle algo a Dios? Dios te va a contestar a través de su palabra. La Biblia tiene las preguntas y también tiene las respuestas a cada una de nuestras situaciones o peticiones o lo que tú quieras hacer. Así que el mensaje como tal, cuando tú estás leyendo, es personal, es para ti. Eso es muy importante. Así que cuando tú lees la palabra de Dios, realmente le estás diciendo a Dios, Dios, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Cuál es el plan? A veces estás leyendo la palabra de Dios y cuando le digo a la gente, vuelve a leer el Nuevo Testamento, muchas personas me dicen, pues ya lo leí. Muy bien, vuélvelo a leer. ¿Por qué razón? Porque creen que por haberlo leído una vez, ya se sabe la palabra. No es cierto. Dios habla en cada momento, en cada instante de tu vida. La palabra de Dios se puede decir que es nuestra dirección, nuestra brújula, es decir, es lo único que nos puede guiar. Es nuestro instructivo. Él es el único que nos puede dar las instrucciones correctas, porque Él sabe perfectamente lo que está pasando en nuestras vidas. Así que, en este pasaje en particular, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que llamar la atención de Moisés. Moisés, como te dije, era un pastor de ovejas. Seguro que durante 40 años vio muchas zarzas. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que prender una de ellas. Y claro, que cuando Moisés ve que esa zarza no se consume por el fuego, dijo, algo está pasando. Es decir, esto no es normal. Y muchas veces, ¿qué hace Dios? Dios se presenta a tu vida y tú tal vez estés pensando que no es normal, pero hay algo que Dios te quiere decir. Entonces, ¿qué hizo? Llamar la atención de Moisés. Muchas veces Dios quiere hacer lo mismo, quiere llamar nuestra atención. ¿Para qué? Para que lo escuchemos. Y entonces, vamos a ver qué le dice Dios a Moisés en ese momento en el que se presenta delante de él. Le dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así que Dios en ese momento le estaba diciendo a Moisés lo que tenía que hacer. Es decir, tienes que venir, vas a regresar a donde estás ahorita, que están en el monte Sinaí, vas a regresar. Vas a ir, pero aquí vas a regresar, aquí vas a estar conmigo. Me voy a volver a encontrar contigo en este lugar. Y no nomás contigo, sino con todo el pueblo. La siguiente palabra es, Dios es específico. Es decir, Dios siempre va a ser muy específico en la manera en que te va a decir las cosas. Así que Dios no está generalizando. Dios es muy claro. Dios es específico y así que Dios dice, ven por tanto, dice ahora. Es decir, no estés pensando en el mañana, pasado mañana, en un mes, o voy a ver. No. Es ahora. Es decir, es en este momento. Es cuando Dios quiere que lo hagas. Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Ahora sí que los hijos de Israel. Y realmente piensa en esto. Cuando tú lees la palabra, ¿cuál es el mensaje que Dios te está dando cuando la estás leyendo? ¿Realmente es específico Dios? Dijo Moisés, te tengo una misión. Tú subiste 40 años en el desierto, ahora te tengo una misión. Tú imagínate, Moisés tenía en ese momento 80 años. A veces la gente dice, oye, es que ya estoy muy viejo.
¿no? Para servirle a Dios. Mira, no hay edad. Mientras vivas, tienes que servirle. Recuerdo un pastor que una ocasión platicando con él en Estados Unidos me dijo que él estaba aquí con un proyecto, pero que quería jubilar, que un día estaba pensando en jubilarse. Entonces me le acerqué y le dije, oye, amigo, quiero decirte que Dios no jubila a nadie de las personas que le están sirviendo. Que si no puedes estar pensando en querer jubilarte. ¿Sabes cuándo nos vamos a jubilar? Le dije, cuando Dios nos mande llamar. En ese momento nos vamos a jubilar. Ya no hay nada más que hacer en esta tierra. Así que en ese momento Dios le está haciendo ver. La siguiente palabra es aliento. Cada vez que Dios nos dice que hagamos algo, o cómo lo hagamos, con frecuencia Él nos va a dar palabras de aliento. Claro, Él es Dios. Él sabe perfectamente lo que está pasando en tu corazón. Él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo en el corazón de Moisés. ¿Qué es lo que está buscando? Alentar su corazón. Y eso es lo que hace Dios. Muchas veces Dios puede mandar a alguien para alentar tu corazón. Puedes escuchar de alguna persona para alentar tu corazón. Sea lo que sea, Dios siempre va a estar buscando la manera de cómo alentar tu corazón. Así que cuando pienso en eso, vemos el versículo 10 que dice, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Que decir, era una asombrosa palabra de aliento. Que si Dios le hizo ver claramente a Moisés lo que él tenía para él. Entonces, en ese momento, Dios le dice, quiero decirte algo, Moisés, ¿tienes 80 años? Sí, ya estás listo. A veces Dios te dice que ya estás listo para poder cumplir un proyecto y tú no lo quieres cumplir. Y le dices a Dios, oye, necesito más tiempo, Señor. O necesito prepararme más. ¿Cuánto más? El que realmente te prepara es Dios. Así que te enviaré a Faraón. ¿Por qué? Porque ya estás listo para presentarte delante de él, para que saques a mi pueblo. Así que entonces Moisés respondió a Dios y dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios siempre va a alentar nuestro corazón. ¿Sabes qué es lo que más alienta nuestro corazón? La palabra. Cuando tú te sientas desalentado, acércate a la palabra. Si lo que estás leyendo realmente está muy árido, acércate a los salmos. Ponte a leer los salmos para que te des cuenta de que los salmos son maravillosos. ¿Por qué? Porque alientan mucho nuestro corazón. Así que Dios siempre va a estar alentando nuestro corazón porque Él es amor, porque Él siempre va a estar ahí. La siguiente palabra es serio. Oye, Moisés, lo que te estoy diciendo es algo serio. Es decir, ten en cuenta de qué te estoy hablando. Así que en la zarza ardiente era como Dios milagrosamente llamó la atención de Moisés y le hizo ver claramente que su plan era en serio. Que no tenías que estar pensando de que si, oye, tengo que hacer esto o tengo que hacer esto otro. O ya te acostumbraste en el lugar donde estás, o ya no quieres moverte, como cuando te estás discipulando. ¿Qué sucede? Llega un momento en que dices, bueno, aquí estoy muy cómodo. Y tú quieres ser de esas ovejas que estás nada más recibe y alimento, y quieres estar gordita, ¿sí? Y luego no te quieres ni mover. Cuando Dios te está haciendo ver que lo que tú estás recibiendo es para que un día tú también lo puedas compartir. ¿Cómo quieres discipular si tú no eres constante en tu discipulado? ¿Cómo le vas a enseñar a una persona si tú no eres constante en lo que Dios te está pidiendo? Mira, si no eres constante en tu discipulado, tampoco eres constante en tu oración, y mucho menos en tu lectura. Y si no lo eres, tienes que pedirle a Dios que te dé el carácter para hacerlo, porque Dios es el que lo hace en cada uno de nosotros. Así que Dios milagrosamente le hizo ver a Moisés algo. Oye, quiero decirte algo, soy ese Dios de Abraham, ese Dios vivo, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob.
de esos de los cuales tú has escuchado durante mucho tiempo, sigue presente en tu vida. Aunque ellos ya hayan muerto, Dios sigue vivo. Y de ese Dios te estoy hablando. Así que en ese momento, él tenía que abandonar esas estructuras que él traía. De pensar, ¿quién soy yo? ¿Cómo te voy a servir? Fíjate cómo estoy. Así que Moisés quería hacer las cosas a su modo. Muchas veces nos podemos estar justificando delante de Dios, ¿sabes? Moisés llegó un momento en que se justificó diciéndole, soy tartamudo, ¿cómo le voy a hablar a Faraón? Y Dios le dice, ¿quién hizo la voz? Te pudo haber quitado lo tartamudo. Pero fíjate cómo siempre vamos a ponerle excusas o justificaciones a Dios para no querer cumplir su plan. Dice el siguiente versículo, ve por tanto y te enviaré a Faraón. Moisés dijo, ¿quién soy yo? Y le dijo Dios, yo estaré contigo. Eso realmente consuela nuestro corazón. Mira, cuando yo salí de México, de la Ciudad de México, para venirme a Jalapa, yo le decía a Dios, ¿quién soy yo para ir a Jalapa? ¿Tú crees que fue muy fácil decir, me voy a ir y salirme de todo lo que tengo como familia y todo lo que tengo para venir a un lugar donde no conocía absolutamente a nadie? Te digo una cosa, Arturo no quería hacerlo, pero Dios dice, yo estaré contigo. Cuando Dios me hizo ver que Él iba a estar conmigo, en ese momento dije, a donde tú me mandes, a donde tú me mandes. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, ese es el objetivo de Dios, que entendamos que Él va a estar siempre contigo. Dios está presente en nuestras vidas. Y claro que para mí y para Moisés fue una palabra de aliento. Así que dice, yo estaré contigo y tú tienes que descansar en esto. ¿Por qué? Porque el proyecto y el plan es mío. No es tuyo, Moisés. No es tuyo, Arturo. El plan es mío. Yo sé lo que voy a hacer. Así que yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo de Israel, serviréis en este monte donde tú y yo estamos hablando. Así que Dios siempre quiere que atendamos a lo que Él nos está diciendo. Dios puede hablarnos donde sea y como sea. ¿Por qué razón? Porque porque Él es Dios. Muchas veces Dios quiere hablarnos cuando leemos, pero si tu mente está distraída, va a ser muy difícil que puedas entender lo que Dios te está diciendo. Si agarras la Biblia y tienes la televisión, el radio, tu celular o cualquier cosa que te esté distrayendo, perdóname, siempre va a haber algo que te va a distraer. Cuando tú leas, tienes que estar a solas con Él. Y no tiene que haber absolutamente nada que pueda distraerte para poder escuchar su voz y poder entender realmente lo que Él quiere hacer contigo. Así que Dios nos ama, claro. Ve lo que Dios hizo. Mandó a su Hijo Jesucristo a pagar por ti. Ve el amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que lo escuchemos. Y quiero decirte una cosa, nadie está más allá que Dios. Podrás escuchar muchas voces, pero la voz más importante en la que tú debes de escuchar es la voz de Él, y por eso nos dejó su palabra. ¿Qué hizo Dios para que Moisés pusiera atención? Puso una zarza que no se consumió. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida para que pongas atención? Puede estar mandando algo que no te agrade, ¿sabes? ¿Por qué razón? Porque quiere que pongas atención. Quiere que te des cuenta de que Él quiere decirte algo. Así que Él se daba cuenta de que esa zarza no se consumía. A veces Dios quizás te dice algo cuando estás orando, cuando estás leyendo,
cuando estás escuchando la predicación, cuando estás escuchando tu discipulado. A veces Dios te está hablando y muchas veces no queremos escuchar. Recuerdo una persona que cada vez que iba al discipulado me decía que estaba molesta por lo que yo le estaba diciendo. Y le decía, nomás quiero decirte una cosa, no soy yo, es Dios el que te lo está diciendo. Y claro que como no puedes echarle la culpa a Dios, simplemente la persona tomó la decisión de no regresar. Claro, ¿por qué razón? Porque no me agrada lo que Dios me está diciendo. No es lo que Arturo le esté diciendo, no es lo que cualquier persona que esté discipulando le esté diciendo, es Dios hablando a través de ti, para que la persona escuche. Así que en ese momento Dios le dijo, yo estaré contigo. La siguiente palabra es un mandato. Es maravilloso ir a Dios y pensar cuán maravilloso es Dios, pero cuando Dios nos da un mandato, tienes que cumplirlo. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que Dios te lo está diciendo, hay una palabra que Dios te dijo que era lo único que tenías que hacer cuando le entregaste tu vida a Cristo. ¿Sabes cuál es? ¿No escuché? Ah, muy bien. Obediencia. Fíjate cómo nos cuesta trabajo hasta decirla. ¿Por qué razón? Porque no nos gusta obedecer. Y lo único que Dios quiere es que obedezcamos. Así que, ven ahora por tanto y te enviaré. Esa fue la palabra que llamó la atención a Moisés. Y por eso le dice, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Oye Arturo, ¿por qué lo repites tanto? Te voy a decir una cosa, muchas veces Dios te tiene que repetir muchas veces las cosas. Y aún así, no quieres escuchar. Muchas veces Dios te repite las cosas y aún así no quieres entender. ¿Cuántas veces Dios te repite las cosas hasta en su misma palabra? Y tú le dirás a Dios, oye, ¿por qué me lo repites tanto? Algo te quiere decir. Así que, ¿cómo puedes enviarme, decía Moisés, para sacar a 2 millones de judíos de Egipto? Oye, ¿no sabes quién es Egipto? ¿No sabes qué es el país o la nación más poderosa? ¿No sabes que Egipto tiene el mejor ejército? ¿El mejor arsenal? Y tú me estás mandando sin ejército, sin arsenal, sin nada para poder pelear contra Egipto. ¿Cómo crees, Dios? A veces Dios te manda a hacer cosas que para ti son incongruentes. Para Dios son congruentes. Para ti son imposibles. Para Dios son posibles. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Él es Dios. Y por eso le dijo, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Mira, Moisés siempre quiso justificarse. Ya me imagino en esa plática con Dios diciéndole, ¿quién soy yo? Mira cómo estoy, ve mi estado, ve mi salud, ve la edad que tengo. ¿Quién soy yo para andar ahora sí que sirviéndote y ir a sacar un pueblo? ¿Quién me va a escuchar a mí? Tengo 80 años, ¿cómo crees? Moisés siempre quiso justificarse delante de Dios, pero Dios siempre estuvo insistiendo. Dios le ha de haber dicho, creo que tocaste el timbre equivocado. Tal vez no me estás hablando a mí, tal vez le estás hablando a mi vecino. Tal vez tocaste la puerta equivocada. Y claro que podemos justificarnos delante de Dios. Y claro que en ese momento le empieza a sacar los antecedentes. Oye, ¿no sabes que soy un fugitivo? ¿No sabes que maté a un egipcio hace 40 años? ¿No sabes que si llego yo a Egipto me van a matar? Entonces fíjate cómo realmente siempre está buscando Moisés una justificación delante de Dios. Oye, ¿tú crees que Dios no sabe lo que está pasando? Es más, ¿tú crees que Dios no sabe lo que va a suceder más adelante? Dios conoce el futuro. Dios sabe perfectamente lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Así que podemos darle a Dios muchas justificaciones. Y quiero decirte algo.
No agarres la palabra de Dios y la pongas en una caja o en un librero, o simplemente en la cajuela de tu coche y cuando vengan los domingos la saques. Así no te va a hablar Dios, ¿eh? No es la manera. Cuando Dios te dice algo, tienes que obedecerlo. Cuando Dios te dice que te va a enviar a algún lugar, tienes que obedecerlo. Así que Dios siempre va a hablar en serio en nuestras vidas. La siguiente palabra es ineludible. Cuando Dios escoge hacer algo en tu vida, lo hace para ganar a las personas a Cristo. ¿Qué es lo más importante para Dios? Las almas. Eso es lo más importante para Dios. Ni tu negocio, ni lo que hagas, ni lo que vayas a prosperar, nada es más importante para Dios que ganar las almas. Vea ahora sí que este joven basquetbolista de los Lakers, realmente era un fenómeno. Era un cuate que además tenía una gracia impresionante, todo el mundo lo quería. Ve todo lo que él hizo. ¿De qué sirvió? De repente Dios dice, llegaste ahora sí que a tu tiempo de partida. Y tuvo que irse. Joven, con dinero, fama. ¿Qué es lo que busca el hombre? ¿Qué es lo que realmente quiere el hombre? Tú no sabes cuándo vas a partir, ¿sabes? Solamente Dios lo sabe. Así que, si Dios te está escogiendo por algo, es porque Él ya invirtió tiempo en tu vida. Y tú no la vas a poder desechar. No puedes tirar ese tiempo. Dios te va a hacer que lo hagas. No sé qué va a hacer, pero va a hacer que lo hagas. Así que es ineludible. Y a los ojos de Dios, quiero decirte una cosa, tú podrás cambiar de parecer. Dios no cambia de parecer. Cuando Dios abre una puerta, dice la palabra que nadie la cierra. Nadie la cierra. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el proyecto de Dios? Así que, nos guste o no nos guste, o obedecemos o obedecemos. ¿Por qué? Muchas veces pensamos, oye Dios, no tengo los medios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dirán de mí? ¿No? Y claro que te empiezas a cuestionar de todo lo que la gente te pueda decir. Quiero decirte que cuando vine a Jalapa, mi papá, cuando salí de allá me dijo, tú estás loco. Eso fue lo que me dijo mi papá. Tú estás loco, estás desperdiciando tu vida. ¿Cómo es posible que hayas hecho lo que hiciste y que lo quieras tirar a la basura? Claro, lo que hacemos para Dios, para el mundo dice que estamos locos. Para Dios no. Porque Dios tiene un propósito. Yo recuerdo que a Dios le dije una ocasión que tenía como 4 años en Cristo, heme aquí, dime tú qué quieres que haga. Cuando yo le dije eso a Dios, dijo, sí, muy bien. Ahora sí que tú lo dijiste. ¿Te digo algo? Cuídate de lo que le pidas a Dios, porque si tú se lo pides, Él lo va a hacer. Y luego Dios te va a recordar. Y al ratito no vas a decir, oye Dios, perdón, me equivoqué. No. Dios ya no va a cambiar. Así que realmente lo más importante para Dios es, yo te enviaré. ¿A dónde te va a enviar Dios? Solamente Él sabe. Dios mandó a Moisés a Egipto y tenía que enfrentarse con Faraón. Así que cuando Dios hace eso, Él no va a cambiar. La siguiente palabra es aterrador. Y tú me dirás, oye, ¿por qué la palabra aterrador? Pues ¿cómo que cuál es el aterrador? Oye, vete a Egipto y ve a sacar a 2 millones de personas y ve a ver a Faraón. Pues ¿cómo? Claro que fue aterrador. Claro que él sintió mucho miedo. ¿Por qué razón? Pues no era nada fácil, no era un proyecto fácil. Así que entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Ve porque yo estaré contigo. Fíjate cuántas veces Dios muchas veces nos tiene que decir en la palabra, porque cuando Dios te empieza a mover,
¿sí? Es cuando le dice a Dios, a ver, tiene que ser muy claro lo que tú me estás diciendo. Y Dios dice, sí, con mucho gusto. Y cuando tú sigues leyendo, Dios sigue siendo muy claro, porque te lo sigue repitiendo y te sigue diciendo lo que Él tiene para ti. Así que, te digo una cosa, Moisés estaba aterrado. Claro, tenía también 80 años. Decía, pues ahora sí que ya estoy viejito, ¿no? No, mira, Dios no ve tu edad. Yo le podré decir a Dios muchas cosas. Le podré decir a Dios que tengo 60 años y que pues ya me siento bien como estoy. Pero Dios puede cambiar los planes. ¿Por qué razón? Porque son los planes de Dios. Es el proyecto de Él. Y claro que muchas veces nos da miedo movernos a un lugar, o movernos a donde Dios quiere movernos. Tienes que obedecer a Dios. Así que tenemos el derecho de estar aterrados. Claro que tenemos el derecho. Claro que podemos estar aterrados. Pero Dios, lo único que yo sé es que siempre estará conmigo. Y que voy a hacer su voluntad. Eso es algo muy importante. Tenemos que aprender a hacer su voluntad. Muchas veces Dios te está llamando a que prediques y no quieres predicar. Dices, oye Señor, es aterrador presentarme delante de las personas y compartir la palabra de Dios. Muchas veces Dios te invita a discipular, o muchas veces Dios te invita a que vayas a compartir otros lugares y tienes miedo para hacerlo. Es más, muchas veces Dios te puede decir que vayas a un hospital y no quieres hacerlo. O que vayas a la cárcel y no quieres hacerlo. Hay lugares donde realmente tú te quieres sentir muy cómodo, no Dios, donde yo diga. No, mira, no es donde tú digas, es donde Dios diga. Y si Dios te pone en ese lugar es para que tú obedezcas y vayas a ese lugar. Así que tú podrás decir lo que tú quieras. Pero aquí lo importante es, si tú sabes que Él va a estar contigo, tú no tienes por qué tener temor ni angustia. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, oye, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cómo les voy a decir cómo te llamas? Porque pues debes de tener un nombre, ¿no? No lo voy a llegar nada más diciéndoles que eres Dios y se acabó. La respuesta fue realmente muy fácil. Diles, yo soy, te envío. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por eso cuando Jesucristo estaba delante de Anás y Caifás y le preguntaron, porque fue una pregunta directa a Jesús, y le preguntaron, dinos quién eres tú. Jesús ya no podía mentir. Jesús nunca mintió, no podía mentir. En ese momento él dijo, yo soy. Ellos se rasgaron las vestiduras y condenaron a Jesucristo por decir que Él era Dios mismo, hecho hombre. Realmente Jesús es el yo soy. Él es nuestro Jesús. A Él es el que le entregaste tu vida. Él es el que va a estar siempre contigo. Así que ellos tenían que saber quién era el yo soy. El gran yo soy, el soberano del universo. El que hizo la tierra y los cielos. El que nos creó a todos nosotros. El que ha creado este mundo y tiene el control de todo lo que está sucediendo. Él es omnisciente. Él sabe perfectamente lo que va a suceder. Él tiene el control. Aunque tú pienses que no tiene el control, Él tiene el control. Si está pasando lo que está pasando en este planeta, es porque Dios le dio la potestad también a Satanás. Muchas personas pueden decir, ¿cuál control? Mira, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, la Biblia dice que nosotros somos extranjeros. Estamos de paso. Es como cuando te vas de viaje.
vas a tener que regresar a tu casa. No puedes estar todo el día de viaje o todo el tiempo de viaje. Ahorita, nosotros como creyentes sabemos que somos extranjeros en esta tierra y que un día vamos a partir. Este no es nuestro domicilio. El domicilio realmente, el real domicilio está en el cielo. Ahí es donde nosotros vamos a estar. Así que Él es el único Dios verdadero. También le hizo una promesa. Te enviaré y estaré contigo. Es una promesa de Dios. Esa es una gran señal de Dios. Y recuerda esto, cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos la promesa de su ayuda, su presencia y su poder. Él es el que está con nosotros. Así que no necesitamos a nadie más que a Él. Y claro que te voy a decir algo, tampoco nos envía con las manos vacías. Cuando Él nos envía a algún lugar, nunca te va a enviar con las manos vacías. Al confiar en Cristo como tu Señor y Salvador, ¿qué pasó contigo? Empezaste a confiar, ¿verdad? Empezaste a creer. Tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Y claro que cuando le entregas tu vida a Cristo al principio, vives con todo tu corazón para Él. Pero va pasando el tiempo, ¿y qué sucede? Se empieza a enfriar tu corazón. Eso es lo que sucede. Ya no te acercas a Él como te acercabas antes. Ya no le pides a Él como le pedías antes. Entonces, tú eres el que empieza a enfriar esa relación. Él está en tu corazón. Él no va a cambiar. Nosotros somos los que cambiamos. Así que Él habla a través de nosotros. Él tiene todas las respuestas. Y Él dice, yo estaré contigo. No importa a dónde vayas. Hay un versículo maravilloso que dice, no te dejaré ni te desampararé. Y tú me dirás, oye Arturo, ¿te has sentido alguna vez desamparado por Dios? Sí. La verdad te lo digo, me he sentido desamparado por Dios. ¿Siendo creyente? Claro, siendo creyente. Me sentía desamparado porque no sabía lo que estaba sucediendo. Así que realmente empecé a vivir así. Sabía que no era así, pero lo estaba viviendo. Porque estaba aconteciendo en mi vida. Pero descubrí algo, que mis sentimientos estaban afectando esa situación, esa relación. Dios no es un sentimiento, es una decisión. Tú decidiste entregarle tu vida a Cristo, no fue a través de una emoción. Y si fue a través de una emoción, entonces quiere decir que Cristo no está en tu corazón. No puede ser a través de una emoción. Yo decidí tomar la decisión de bajarme del trono de mi corazón para que Él gobernara mi vida. Fue una decisión abrirle la puerta de mi corazón para que Él entrara. Así que realmente para mí la palabra de Dios ha sido maravillosa. Y en ese tiempo que yo vivía, recuerdo que Dios me puso un versículo maravilloso. Y ese versículo lo tengo grabado desde ese día hasta ahorita. Que dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y hay una palabra que me encantó. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En ese momento yo tomé ese versículo, lo apropié y dije, ¿sabes qué, Dios? Lo que tú digas, lo que tú hagas. Lo más importante es mi relación contigo. Haz lo que tengas que hacer. Y eso me ha fortalecido durante muchos años, ¿sabes?
Y cuando de alguna manera empieza a entrar o a haber una desesperanza, Dios lo primero que hace es, oye, recuerda lo que te dije, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Así que Dios siempre va a poner en su palabra palabras de aliento. Luego nos dio una palabra, certeza. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Piensas tú, oye, no creo que Dios sea tan claro, o que Dios haga lo que hizo. Mira, cuando te das cuenta de todo lo que Dios hace, o lo que hizo en su palabra, si lo hizo antes, lo puede hacer después. Si los cuidó antes, los va a seguir cuidando después. Hay una promesa que Dios le hizo a Abraham: siempre serás mi pueblo. Somos ese pueblo de Dios, en el cual Dios nos va a guardar, nos va a proteger. Así que tú podrás decir lo que tú quieras. Luego, hay un requisito. Oye, Arturo, ¿cuál es el requisito? Dios le dijo a Moisés en la zarza: quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué razón? Quiero que reconozcas el terreno que estás pisando. Cuando te acercas a Dios, no te tienes por qué quitar los zapatos, pero tienes que reconocer con quién estás. ¿En qué terreno estás? ¿Qué terreno estás pisando? Cuando tú te pones a orar, quiero decirte que ese lugar es un terreno santo, porque Dios está ahí escuchando. Y por eso Dios le tenía que decir a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el terreno que estás pisando santo es. No quiero que traigas nada de lo que está en el mundo. ¿Por qué? Porque las sandalias traían todo excremento y todo lo que te puedas imaginar. ¿Qué hay abajo de unas sandalias cuando estás en un campo? Están llenas de tierra. Dios quiere que te acerques limpio. Quiere decir que no puedes tener pecado. Cuando te acerques a Dios a pedirle, primero pídele que te limpie. No puede haber pecado en tu vida, si no, no te va a escuchar. Así que quita tu calzado y haz lo que yo te digo. Y mucha gente se pierde las bendiciones. ¿Por qué razón? Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Y luego dice la meta. La meta es muy clara. ¿Cuál es la meta? Vas a liberar a mi pueblo. Ya te estoy diciendo lo que vas a hacer. Dios nunca te va a decir algo en el cual no haya una razón o un propósito o una meta. Dios es muy claro. Y claro que si tú obedeces a las cosas simples y pequeñas, cuando vengan las grandes o los grandes retos, Dios sabe que también lo vas a hacer. Si no obedeces en lo pequeño, no vas a obedecer en lo grande. Por eso Dios tiene que, de alguna manera, prepararnos. Dios tuvo que preparar realmente a Moisés. Así que Dios te va a probar para realmente ver si realmente quieres servir o no. Porque muchas veces lo podemos decir por emoción. Y a la hora de la hora, ¿dónde quedó? Luego, Dios va a ser siempre reconfortante. Y Dios dice: yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Asombrosa promesa, ¿no? ¿Cuál es la promesa? Su presencia, su sabiduría, su poder. Moisés siempre vio eso, siempre estaba presente. Aun cuando el mismo pueblo lo empezó a enfrentar, aún con todos los temores que empezó a ver, él se dio cuenta de que
Dios estaba con él. Vio su poder, pero también vio su sabiduría. Claro que en ese momento dice: extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Es decir, Faraón te va a dejar ir. Y luego dice: y yo daré a este pueblo gracia. Fíjate lo más hermoso de esto. Yo daré gracia delante de sus ojos. ¿Para qué? Para que los egipcios, cuando ustedes salgan, no se vayan con las manos vacías. En ese momento salieron con oro, plata, con todas las joyas y todos los utensilios. Es decir, con todo lo que ellos necesitaban para ese viaje que iban a hacer, Dios les proveyó. Los egipcios se los dieron, porque fue la gracia de Dios a través de los ojos de un pueblo que en ese momento estaba creyendo. Así que, qué maravilloso es ver cómo Dios los liberó de ese ejército tan poderoso. Ellos no metieron las manos, Dios se encargó de todo. Y para eso, te digo una cosa, se requiere fe, pero también se requiere obediencia. Si tú no obedeces, Dios no va a poder hacer absolutamente nada. La idea de este estudio es que cuando tú te acerques a la palabra de Dios, le preguntes a Dios: Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios va a estar dispuesto a llenarte y a satisfacerte para poder cumplir tus deseos conforme a su voluntad y tus anhelos conforme a su voluntad. Así que si tú confías en Él, Él va a estar ahí. Este maravilloso pasaje de un hombre que estuvo realmente 40 años en el desierto nos da mucha enseñanza. Y así como Dios lo hizo con Moisés, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Solo que está en ti el creerle a Dios. Cuando te acerques a Dios, primero pídele que limpie tu corazón. Y segundo, pídele que hable a tu corazón. Él lo va a hacer. Es la única manera que Dios tiene esa relación con los que le hemos entregado su vida. Los que no lo han hecho, no existe tal relación. Los que no lo han hecho no entienden de qué estoy hablando. Y tampoco no entienden lo que dice la palabra. Por eso, hoy te invito a eso. Acércate a la palabra. Pero acércate pidiéndole a Dios que verdaderamente habla a tu corazón. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es el proyecto que tú tienes para mí? Y en ese momento Dios lo va a hacer. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, verdaderamente gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias por este pasaje tan maravilloso. Gracias, Dios, por la vida de Moisés y ver todo lo que tú hiciste en él. Eso alienta nuestros corazones. Gracias, Padre, porque sabemos que en el momento que pusimos nuestros ojos en esa cruz, reconociendo que en esa cruz tu Hijo pagó por todo el mal que nosotros hicimos, aceptándolo, Padre, en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes planes maravillosos. Tus planes son buenos, agradables y perfectos. Aunque a veces no lo veamos de esa manera, pero no es lo mismo en la manera en que tú lo ves a como nosotros lo vemos, Señor. Gracias por nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Padre. Yo te pido, Señor, que pues todas las personas que hoy están escuchando este mensaje, realmente mediten, Señor, en lo que tú les quieres decir a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos las has dejado. Es un privilegio, Señor, el tener la palabra en nuestras manos, Señor. Es un privilegio que podamos estar
compartiendo de tu palabra en un país libre, Señor, para poderlo hacer, ya que en otros países muchas veces les puede costar la cárcel o sus vidas, Padre. Danos la oportunidad, Señor, de poder compartir lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Bendice cada uno de los hogares que está aquí presente, bendice nuestras vidas, y te seguimos pidiendo mucho por nuestro país, Señor. Sabemos que tú esto está en tus manos y lo tienes bajo tu control. Y por eso te rogamos, Señor, que tú transformes a este país, Señor, que te crea, que realmente vean que hay un Dios que existe, que está vivo, Señor, y que la única manera para poder tener una relación contigo es a través de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Él y para tu gloria. Amén. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Bebe mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás.